Ahora creo que ya empezamos. Ahora ya empezamos. Sí. Bueno, hoy estamos aquí con Judith, que, bueno, voluntariamente, pues ha querido contarnos su experiencia con con el acompañamiento conmigo sobre la ansiedad. Así que ella misma, Judith, te presento por aquí para que puedas contarnos y explicarnos un poquito cuál ha sido Hola, ¿qué tal? tu experiencia conmigo, con el proceso. Y cuéntanos un poquito, Judith, ¿de dónde eres? Vale, pues yo me llamo Judith, soy de Barcelona, pero vivo en Cadaqués desde hace 18 años, en un pueblo de Gerona. Y nada, mirando Instagram, de repente me salió tu anuncio y fue como como una señal, ¿no? Porque estaba pasando un momento de ansiedad, de un pico de ansiedad importante y pensé, pues mira, ¿por qué no? Y tuvimos la primera entrevista y súper bien. Lo que me proponías era lo que buscaba y lo que creo que puede ir bien a alguien que esté pasando por un momento de ansiedad y de pánico y de miedos irracionales sobre todo. Y aquí empezamos el camino y muy bien. La verdad es que siempre, bueno, lo que te decía a mí me funcionó muy bien. ¿Cuál fue el paso que te hizo ¿Perdona? cogerlo? ¿Cuál fue el paso? ¿Mm? ¿Qué fue lo que te impulsó, Judith, para empezar con el proceso cuando hablamos tú y yo? ¿Qué fue lo que te animó a dar este paso? Bueno, me animó el hecho de que tú lo hayas vivido, siempre empatizas más en este sentido, ¿no? Una persona que ha pasado un estado de ansiedad y de pánico a ciertas cosas y de miedo ya desde pequeña, ¿no? Está claro que entenderá bien lo que tú le explicas, que a veces, como es un tema un poco irracional y no hay a veces te cuesta explicarlo, pues una persona que te entienda porque lo ha vivido, pues esto es una premisa, ¿no? Súper importante. Y después el hecho de, bueno, de explicar que toda tu formación era muy interesante y el tema de las técnicas que utilizabas, que me parecían, pues, como yo no las conocía, pues pensé, ¿por qué probar? Al final pruebas cosas y vas probando, ¿no? Cuando estás en un momento así. Y realmente, pues, di en lo que me fue bien. ¿A qué hablas tú misma de las herramientas? ¿Te han sido difíciles aplicar las herramientas? Porque a mí a veces me dicen, es que igual es un poco difícil y yo no voy a saber hacerlas, ¿no? Cuéntanos un poquito si te ha sido a ti difícil aplicarlas e implementarlas, estas técnicas que hemos ido haciendo, estas herramientas. Claro, este fue también uno de los temas, ¿no? Que ah, primero piensas, es muy difícil que tengan herramientas que me vayan a servir porque estás como pensando, va a ser imposible salir de esta ansiedad, ¿no? Pero sí, o sea, si yo he salido, sale todo el mundo, porque realmente estaba como muy en bucle en este tema. Entonces, las herramientas que tú propones las puede hacer todo el mundo, son súper asequibles y parece increíble como una cosa sencilla y no o sea, una cosa tan sencilla no te has parado a pensarla nunca ni a hacerla nunca. Entonces, yo las he ido haciendo, las he practicado y contigo, ¿no? Y la verdad es que son para todo el mundo y son fáciles y funcionan, ¿no? Que parece que dices, con las terapias que he hecho me va a funcionar ahora esta, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y sobre todo porque te da un tema de unas pautas que te generan mucha confianza en ti mismo y en que tú lo puedes hacer, ¿no? Y esto es muy importante. La falta de confianza cuando estás en un momento de ansiedad es un punto en contra. Y entonces, pues girarlo es un gran qué, ¿no? Y pasa contigo durante las sesiones, vas girando y vas adquiriendo una confianza en ti mismo y una seguridad que te hacen verlo de distinta forma. No recuerdo ahora el número de ansiedad que pusimos cuando empezaste, lo tengo por aquí apuntado, ¿verdad? No lo recuerdo. ¿A un 8? Eh, No sé, ¿un 9? por ahí, pero lo tengo aquí, ¿eh? Un 8,5.
Un 8,5. Ahora, ¿qué calcularías que general, sí, en los momentos más No, es que activos? del 8,5 que puse aquel día, ahora Sí, mismo te diría quizá un 0 o un 1 muy en bien. algunos momentos, pero no vivo ningún estado de ansiedad como el que vivía en aquel momento, ni no, la verdad es que no. He ido afrontando cosas que me costaban porque me pensaba, ay, ahora sí me da ansiedad aquí, y con la confianza que vas adquiriendo en ti mismo y con los ejercicios que vas haciendo, mm, es que la ansiedad ya la rebajas, la vas rebajando tanto que no. La verdad es que ahora no tengo. Y, y si tengo en algún momento por circunstancias, porque la verdad es que la ansiedad tampoco es mala, lo que es mala es un estado permanente de ansiedad. O sea, la ansiedad en sí es una emoción más que tenemos que aceptarla, pero saber gestionarla. Y esto es lo que tú enseñas, que es a gestionarla bien. Sí, Pero no que tampoco hace falta que desaparezca, sino si hay un momento puntual en la vida que hay una complicación, está claro que aparece, pero no aparece de la misma manera. Ya no lo ves como un monstruo grande que te come, ¿no? Sino no. lo ves de tú. Entonces, pues, desde otra perspectiva, ¿no? Y ahora Sí. estoy viendo que a veces hay un poco de confusión, ¿no? Entonces, el distinguir un momento de nerviosismo, porque pasa algo, ¿no? Pues ahora, ostras, yo qué sé, pasa cualquier cosa y te pones nerviosa. Luego, un momento de estrés en el que vivimos porque llevamos un exceso de cosas. Y luego está lo que es la ansiedad. Y creo que empezar a diferenciar estas tres está bien, porque la ansiedad es un estado en el que ya estamos. Otra cosa es un estrés porque tenemos demasiadas cosas que hay que empezar a eliminar si queremos vivir un poco más tranquilos y en calma y en presente. Y luego está pues un momento de nerviosismo que a veces decimos, tengo ansiedad, pues es un momento que nos hemos puesto nerviosos, ¿no? Y que, bueno, no hay que anclarse ahí, quedarse, porque entonces sí que acabamos estando en un estado que es anclado en el que ya le decimos ansiedad y en el que tiene otros efectos, ¿no? Secundarios. Los efectos que tú tenías y los síntomas que tú tenías se han eliminado, Judith, por completo. Tú tenías muchos mareos, si puedo decirlo, Ya no tengo, no, que, se que, fueron. que trabajamos incluso una creencia. Y es que también está, las creencias son la base también, o mucha base de la ansiedad, ¿no? Porque tú tienes unas creencias que si no están, o no son correctas, o no me gusta mucho la palabra correcta, pero si te están haciendo más mal que bien, ¿no? Entonces hay que modificarlas. Y hay muchas que son equivocadas. En mi caso yo tenía bastantes y las trabajamos las creencias. Y entonces a partir de aquí, claro, cambió. Y al cambiar tu creencia ya cambia todo. Entonces, pues no tenía la sensación de como de movimiento, de mareo. Me desapareció en el momento que le di la importancia que realmente quizá tenía, ¿no? Y en el momento que no, o sea, que no le di el peso que yo le estaba dando, ¿no? A esta sensación. Cambiamos la creencia, cambió la importancia, cambió la emoción. Perfecto. Me comentabas también el trabajo de valores que te ha sido muy útil, el trabajo de valores que hicimos. Y porque realmente, claro, es fuerte. Tú me expusiste toda una teoría sobre los valores y tal, y yo pensaba, claro, es que tenemos los valores quizá mal organizados, ¿no? En mi caso. Entonces, el hecho de organizarlos, de ordenarlos, ¿no? Claro, también te hace cambiar la perspectiva de lo que ves, ¿no? Mm, yo tenía el tema de la culpa quizá como muy, no sé, ahora decírtelo en castellano, como muy cogido, ¿no? Muy, no, Muy le anclado. daba mucha importancia, muy anclado, exacto. Y, y bueno, el hecho de pensar, ya te digo, en una nueva organización de valores y describirlo, sobre todo describirlo, de decir qué valores tengo, cuáles son mis prioridades y el ejercicio que tú hiciste, ¿no? Que me hiciste hacer. Sí, Pues súper bien, porque realmente cuando lo escribes y lo ves, visualizarlo también te cambia. sí. Es como que te vas dando cuenta, ¿no? Vas haciendo el trabajo y te vas dando cuenta de esto, ¿no? De los valores que has puesto, de cómo las reglas que tenías. Sí, de acuerdo. Al final es esto, ¿no? Y bueno, no ver, es lo que tú decías, ¿no? Diferenciar mucho la ansiedad, no verla como un enemigo tampoco, no ir en contra de, o sea, sino, bueno.
puede formar parte de mí, pero de una manera que a mí no me duela, que no me impida hacer según qué cosas, porque es lo que tú decías, ¿no? Al final si hacemos cosas con miedo, tampoco las disfrutamos, ¿no? Entonces está bien hacerlas sin miedo, ¿no? Quizá el primer día vas a ir más inseguro, pero después ya vas más seguro, ya vas tranquilo y la disfrutas. Y la emoción de disfrutar una cosa que te daba miedo, la satisfacción es muy fuerte. Entonces, piensa esto cuando empieces a hacer algo, ¿no? La satisfacción de después y Sí, cambia. sí. Yo normalmente me encuentro que me piden también de trabajar lo que es la autoestima. Y digo, es que a medida que vayas trabajando y vayas viendo cómo vas eh, cambiando este miedo, cómo lo traspasas, cómo al trabajar, pues claro, ya mejora. Es que viene solo la autoestima, ¿verdad, Judith? Porque yo Sí, sí, recuerdo que trabajábamos también lo que era la parte de los pensamientos negativos, ¿no? De la autoestima tiene esa parte, ¿no? De decirte cosas que no eres claro. capaz. ¿No? Y yo recuerdo que, bueno, de tu caso, que cuando trabajamos eso, hiciste un despegue bestial. Hubo un cambio muy bestia porque yo tendía mucho a negativizar mis pensamientos, pero siempre era negativo, ¿no? Y esto de entender que el universo no nos va en contra, sino que nos va a favor y que atraemos lo que pensamos, todo lo que hablamos, ¿no? Y es una pasada porque es verdad al final, ¿no? No tienes que uno puede ser más pesimista, pero no existe este, es que yo soy así, ¿no? No, podemos cambiarlo, es lo que tú me decías, ¿no? Patrones y se pueden cambiar. Me quería comentar que de los que están presentes quieren hacer alguna pregunta. Entonces estoy mirando Sí, aquí en el vídeo por si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacerte a ti alguna pregunta, pues iré viendo un tanto. poquito el móvil para comentar. Eh, los traumas. Yo siempre digo que detrás de la ansiedad hay traumas. ¿Verdad? ¿Sí que sí? Y entonces Sí. cuando hacemos este trabajo, que este trabajo sí que lo hacemos en sesión, y trabajamos los traumas, ¿notaste la diferencia también, Judith? Sí, te he comentado que para mí fue un antes y un después. Está claro, yo tenía un trauma con la muerte de mi padre y entonces hicimos un ejercicio súper chulo en el que yo pude como ponerme en mi lugar y en su lugar y hablarme desde su lugar, ¿no? Que se llama terapia, ¿cómo ya se nos ha ido a las dos. Bueno, no pasa nada. Lo hicimos. Preparación terapéutica. Exacto. Y lo hicimos y este hecho de poder hablar desde su perspectiva, desde la mía, y hablarnos, y me cambió, porque de repente perdoné cosas y dentro de mí pues hubo una paz que no había habido nunca con este tema y a mí me cambió mucho también la ansiedad, mucho, a partir de este ejercicio, ¿no? Entonces yo creo que es esto, que vale la pena saber técnicas para cómo gestionar nuestra ansiedad, ¿no? Y que sean fáciles, que no es un super libro de que tienes que hacer muchas cosas al día que de repente dices, buf, yo esto no lo haré porque tanta cosa, no tengo tiempo, no tienes tiempo, es una cosa que puedes hacer tranquilamente, no necesitas mucho tiempo, sino mmm, el compromiso contigo mismo, ¿no? De decir, vale, pues ahora hago esto porque ¿no? Me ha explicado Chus que puede ir y realmente funciona. Pero sí, sí. ¿Desde qué sesión ya empezaste a notar el cambio? ¿Puedes recordar un poquito? En la tercera sesión ya empecé a Empezaste. notar cambio. Pero sí, ya desde el principio, cuando hablas con alguien que es lo que te digo, que ha pasado por situaciones muy parecidas o que ha sentido lo mismo, entonces empatiza contigo y tú no lo notas y hay como un feeling que ya te vas estando más tranquilo porque sabes que estás acompañado, que te están, bueno, que estás trabajando, ¿no? En ti mismo y esto te da como un impulso para empezar, ¿no? ¿Y cómo te has sentido en el acompañamiento? ¿Qué destacarías en el proceso? Pues no, muy bien, la verdad, es lo que te digo, eres una persona empática, eres una persona que cuando yo te decía, pues no, yo pienso negativo y se puede decir perfectamente lo que uno piensa, lo que uno siente,
mm, no juzgas, acompañas, que esto es súper importante, porque, bueno, depende de dónde estas cosas, ¿no? Un plan, uy, tienes ansiedad, uy, tienes que medicarte, tienes que no sé qué, hay 1000 estigmas, ¿no? Yo me ha funcionado cosas y otras no para nada, entonces esta es una de las que me ha funcionado, entonces por eso decidí acompañarte en este directo, porque creo que vale la pena, ¿no? Para las personas que lo pasan, pero ya me he ido por las ramas y no sé qué te decía, pero que me he sentido muy bien acompañada y la verdad, que mucha empatía, que muchas facilidades y que sí, que estás a gusto, que es lo importante al final para hablar de ti, ¿no? La verdad es que sí, es que es importante además en ambas partes, ¿no? Yo intento Sí. empatizar todo lo posible porque sé cómo se está pasando en ese momento y sé que muchas veces nos bloqueamos y, y es importante, sí que es verdad, estar en un sitio seguro y en el que te sientas cómodo para poder Exacto, abrir. ¿no? Porque es un momento que quizá no te sientes seguro en ningún sitio y al final tienes que entender que la seguridad está dentro de ti, no está en ningún sitio, ¿no? Está dentro, no Adentro, la sí. tenemos que buscar fuera. Entonces, cuando estás hablando contigo, haciendo las sesiones, pues estás tranquilo. Yo la verdad es que me he sentido muy bien y mira que hay veces que cuesta porque cuando estás en este punto de ansiedad de 8,5, 9 o así, no es fácil, pero bueno, pues hacerlo online también, ¿no? Entonces, son muchas facilidades y la verdad es que sí que yo he estado muy contenta y que, claro, mi ansiedad ha desaparecido, ¿no? La que me bloqueaba. Que me alegro un montón. Y sí que es verdad que a veces hay personas que online, bueno, pues no tienen tanta fe, ¿no? Y realmente Sí, online es verdad, y la verdad es que sí. es Sí, cómodo. piensas, bueno, si no te ves cara a cara es como raro, ¿no? Pero no, ha funcionado igual, ¿no? Es verdad que la pantalla, pero es que hoy en día también es mucho más fácil para todos porque, ¿no? Yo aparte estoy en la otra punta, ¿no? Pero sí, la verdad es que no ha sido un impedimento el tema de estar detrás de una pantalla o de hacerlo online, no. Así, si tuvieras que decir algo de destacar, ¿qué es lo que te llevarías? ¿Qué es lo que te llevas así de más importancia para ti? Bueno, yo me llevo que hay unas herramientas que te ayudan, ¿no? En momentos de pánico muy elevado, que las hay, que las puedes hacer. Me llevo que a nivel de estructura de la persona podemos modificar cosas para no sentir ansiedad como es, pues, el hecho de afrontar un trauma, el hecho de hablarlo, el hecho de hacer pues unas prácticas que tú ofreces, ¿no? Entonces, esto cambia, que también piensas, esto lo voy a llevar de por vida. Y el llevar de por vida no existe tanto como nos pensamos, ¿no? Ni esto cambiará, no, sí. Y es súper importante, que esto me lo has enseñado y es verdad, el diálogo que tenemos entre nosotros, o sea, con nosotros mismos, ¿no? Lo que nos decimos Sí. y cómo nos lo decimos, si es de forma negativa, si es de forma positiva, que hay que vigilar mucho porque enseguida si te hablas a ti mismo de forma negativa, es muy fácil llegar a un pico de ansiedad en cierto momento, ¿no? Entonces, el diálogo, controlar este diálogo es una herramienta súper importante que también aprendes. Mm. Yo me llevo esto y sí, la verdad es que la capacidad de tener herramientas para momentos donde la ansiedad crees que te gana y no te gana y la capacidad de modificar la base de tu personalidad que te pensabas que es una cosa que ya es de serie y no, la puedes modificar a cualquier edad, en cualquier momento. Inamovible, sí que es verdad. Hay personas que piensan que es inamovible, ¿no? Entonces, cuando lo No, veo la explicación, ¿no? De lo que es esta parte, ¿no? De neurociencia, que es muy fácil, aunque la palabra suena como muy grande, no, ¿no? no, pero es verdad. El saber un poquito cómo funcionan nuestros pensamientos a nivel neuronal, cómo creamos las emociones, cómo las desaprendemos, ¿no? Cómo podemos cambiar un estado a otro. Creo que esto es muy importante y que todo el mundo debería conocerlo, ¿no? Porque es la base de Claro. nuestro pensamiento y de las emociones que llegamos a hacer. La verdad es que sí. Y luego la parte de los Sí, traumas, como diría yo, que cuando trabajamos los traumas que nos han procesado también es súper importante, que luego te has llevado la herramienta, ¿no? Pues en algún momento dado, pues puedes hacer tú misma la de la estimulación, ¿te acuerdas? Y la hipnosis también te fue sí, yendo también lo bien, ¿no? hicimos, Una también parte me fue bien. Sí, a sí, nivel aparte yo no lo había hecho nunca.
¿El qué? No digo que no lo había hecho nunca y es que es muy interesante también. Vamos trabajando también esa parte, ¿no? Que es inconsciente a través de la hipnosis y bueno, conocerte un poquito más, mejor, ¿verdad? Con las necesidades, los valores, las creencias, Uno como tú. mismo, claro, te conoces mucho más porque no, a veces hasta que no te pones delante no eres consciente de qué necesidades, o sea, qué valores tienes, en qué orden, ¿no? Y qué es lo que te aportan o te provocan, ¿no? En el día a día. Y es importante porque hay veces que es esto, que los tenemos como mal organizados y aquí empieza el problema, ¿no? ¿Qué le dirías, Judith, a las personas que se pueden identificar contigo y que no acaban de dar el paso en buscar ayuda para acabar, para acabar con la ansiedad y con las crisis de pánico? Claro, yo si pudiera les diría, pero ya, pero ya, que no se lo pensaran ya, porque es verdad que cuesta dar el paso a veces y cuesta cuando estás mal dar un paso hacia cualquier lugar, ¿no? Mm. Pero es no pensar, sino, o sea, no darle muchas vueltas, decir, va, me tiro, lo pruebo, voy a intentar hacer algo para intentar sentirme mejor y que este paso yo lo di, a mí me funcionó muy bien, yo tenía mucha ansiedad, o sea, mucha, por tanto, creo que mejor ejemplo que el mío en este sentido, pocos hay, porque realmente estaba muy apurada y me costaba, no sabía hacia dónde tirar, o sea, tiré hacia aquí, pensé, bueno, pues a ver qué pasa, pero tampoco las tenía todas, ¿no? Pero me fue bien y lo veo un tema súper interesante y tu formación también es muy interesante porque al final también sale de lo que ya conocemos todos, ¿no? Que puede funcionar perfectamente y puede incluso coexistir, ¿eh? No hay problema. Pero la verdad es que yo les animaría a que no se lo pensaran, que tiraran para adelante, es la mejor inversión, que es en uno mismo, que es un dinero que realmente es el mejor, ¿no? Gastado. Y que sí, que están en buenas manos y que lo digo desde la experiencia. O sea, si no, no hubiera hecho el directo, no hubiera hecho nada. O sea que sí, que para adelante, que yo he estado encantada y que eres una persona que lo puedes hacer, que lo haces muy bien. O sea que es así. Muchas gracias. No, no, es así. Pues sí que es verdad que ponernos por delante también es un trabajo. Yo creo que la terapia empieza desde ahí, de ponerse delante, ¿no? Porque a mí a veces me dices, no tengo dinero y tal. Si se estropea la lavadora de tu casa ahora mismo o la nevera, ¿qué haces? Yo es una Sí, sí, prioridad, sí. una nevera, una lavadora, ¿sabes? Un móvil y a veces ponemos por delante otra serie de cosas y no nos ponemos nosotros. Cuando si No, nosotros claro. estamos bien, el resto funciona muchísimo mejor. La verdad es que sí. Voy a Claro. mirar a ver si hay alguna preguntita por aquí. Bueno, veo que no. Bueno, hay que decir también, Judith, que no has acabado lo que es el bono de las 10 sesiones más uno, que incluso lo has parado Ujú. antes, lo has dejado estabilizado porque te estabas encontrando muy bien y has querido, Sí. bueno, La verdad me estaban contando muy bien y también, bueno, quería como asimilar bien lo que iba aprendiendo, procesarlo, estaba bien, lo llevaba a la práctica y dije, hago un parón y después lo sigo. Está claro que yo creo que siempre es mejor hacerlo seguido, pero va a personas y va a caracteres. En mi caso ha sido así y ya te digo, yo sabía que estabas para cualquier cosa, es verdad porque siempre lo dijiste, y estoy ahora haré pues las que me quedan y súper bien, sin problema. O sea, ahí la verdad está. es que necesitaba protestar, ¿no? Porque aprendes muchas cosas y hay muchos conocimientos nuevos. Entonces, bueno, yo necesité esta pausa porque venía de mucha ansiedad y de repente rebajó de golpe y como, bueno, voy a procesar y voy a... Pero esto ya digo, va a personas y va a caracteres. Sí, sí, normalmente, ¿no? Lo hacen las 10, ¿no? Por esto va, mira, No, pero al final te tienes que escuchar y es lo que hice, ¿no? implementar y bueno, ya te digo que dependiendo también el caso, por eso siempre digo, es un método personalizado de acompañamiento, porque cada uno Total. somos muy diferentes, unos pues, más rápido, otros más lentos, luego por dónde empezamos, qué situación tiene cada uno, entonces es totalmente personalizado. Normalmente son seguidos, pero bueno, yo me adapto bastante a la Sí, necesidad de la sí, 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 persona, sí, sí. o sea, ningún Sí, problema. sí, sí, por esto que también este hecho también es importante. Mm. Mm.
Bueno, pues nada, Judith, si quieres decir alguna cosita más que te haya quedado por ahí, que no te haya preguntado y te gustaría comentar. No es esto, es un trabajo interesante de aprendizaje, que el saber no ocupa lugar y encima si te ayuda aún más que más, y que todo lo invertido en salud mental es nunca estirar nada, es lo principal. Yo lo he aprendido este año que estoy más dedicada a cosas mías y que pienso que es la base, la salud mental de cada uno, ¿no? Y más con las exigencias que tenemos a nivel exterior y todos los inputs, ¿no? Entonces, hacer un trabajo así creo que es importante y llevarte estas herramientas de por vida. Sí. Más es que la calidad de vida cambia tanto. Claro, una cosa es que con ansiedad a veces se sobrevive. Entonces Sí, tú tienes que vivir, no sobrevivir, ¿no? Y exacto. tienes la sensación de sobrevivir, van pasando los días, tal, tengo menos ansiedad, tengo más, hoy tengo. Entonces, al final entras en un bucle que acabas sentado en casa y como te vas recogiendo tanto que hay gente que se queda como encerrada y es importante trabajarlo, porque se Sí, puede, es que al final se puede. se puede. Yo me acuerdo una vez, Judith, ahora me lo has recordado que me dijiste, es que seguro que tú no estabas tan mal como yo. Claro. Y yo digo, yo no lo sé, porque pero yo estaba fatal, ¿eh? Es verdad, yo lo pensé porque dije, es que no puede ser porque yo tengo mucho pánico, no iba, o sea, no iba, me costaba un montón entrar en centros comerciales, en tiendas con mucha gente, hacer cola, en Navidad fue letal, ¿no? Pero al final es, para Reyes ya entraba, ya hacía las colas, ya hice un cambio brutal. Y piensas, ¿y cómo me daba miedo esto? Pues sí, Bien, porque es bien, irracional totalmente y el miedo va donde, bueno, donde quiere, ¿no? sí. Es que es verdad, a veces dicen, es que yo no lo digo porque esto o por lo otro, digo, es que realmente, ¿qué vas a decir? Que tienes miedo, es que es tan incomprensible luego cuando te pasa que dices, ¿cómo le voy a explicar a alguien que me da miedo entrar a una tienda o ir al Sí, 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 cine? sí, claro, te da como vergüenza y pues ves que todo, bueno, mucha gente está en situaciones así, no pasa nada. Mucha gente. Y no estás loco, es que esto es una tontería como una casa, ¿no? Este está loco, no, tiene ansiedad, pues porque, bueno, pues porque quizá tiene un trauma en su vida que está allí anclado y entonces provoca miedos irracionales o por cualquier cosa, ¿no? Pero sí, 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 yo no entraba en las tiendas o en sitios donde había mucha gente, me da pavor en las calles de Figueras que yo he ido toda la vida, desde hace 20 años. Y ahora de repente era como enorme. Entonces, no, pues a la que fui haciendo estos ejercicios y tal, ya fue rebajando, rebajando hasta que ningún problema para ir. Ya está. genial, cómo me alegro. ¿Es así? Sí, sí, Es sí. que se pasa tan mal realmente que salir de Sí, ahí es sí, 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 recuperar sí. la vida. Te bloquea totalmente y no te deja. Mentalmente también bloquea, Sí, 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 ¿eh? sí, estás No es en un capaz bucle. de, no puedo, no me entra más, no me hables, no déjame un momento, porque es que no, es que bloquea totalmente, sí. Yo lo recuerdo Total. perfectamente, el momento de decir, no, 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 Sí, no, sí, sí. puedo, no Mm, llego. total. Pues nada, Judith, Bueno, muchísimas gracias por tu gracias a testimonio. ti. Me alegro Gracias a muchísimo ti y a todos. de estar en contacto, que aún nos queda un poquito. Muy bien. Gracias, Chus. Adiós. Adiós, besote.